¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanitos? Qué gusto me da que nos podamos volver a ver, que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día, porque nos permites estar, Señor, una vez más, Señor, delante de tu presencia, Padre. Buscando tu rostro, Señor, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, y los amigos, Señor, que se siguen conectando, Señor, que siguen estando ahí, Señor, al pendiente de este horario cada lunes, Señor, para escuchar el estudio. Te doy muchas gracias por la vida de ellos, Padre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder, Señor, estudiar la palabra, Señor, a través de este medio. Muchas gracias, Señor. Es un honor servirte, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea en el nombre de Jesús, Señor, quitado todo estorbo, Señor, todo aquello que quiera venir a robar nuestra atención. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea echado fuera, Padre, y que sea el Espíritu Santo quien nos traiga a todo entendimiento, Señor, a todo conocimiento de tu palabra, Padre, y que además, Señor, sea tu Espíritu corrigiéndonos, Señor, enseñándonos, dirigiéndonos, Padre, enseñándonos, Señor, y recordándonos cada una de las palabras, Señor, que tú nos dejaste, Señor, en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando de alguna manera, ¿verdad? Habíamos estado estudiando del Salmo 23 de nuestro buen pastor que es Jesucristo, que Él es el que nos va guiando, el que nos va sustentando con la diestra de su mano. Y a partir de ahí te decía yo la semana pasada que bueno, continuando de alguna manera con el tema de que Jesús es nuestro pastor, también la semana pasada estudiamos que Jesús es el guía que necesitamos y vimos algunos de los aspectos de por qué Jesús merece que pongamos toda nuestra confianza en Él y que Él sea el que nos guíe en cada momento de nuestra vida. Y para esta semana, bueno, decíamos, ¿verdad? Que Él es la guía que necesitamos porque Él siempre va a estar al pendiente de cada uno de sus hijos para darnos, para sustentarnos y va a procurar que nada nos falte, nos va a dar, nos va a dar paz sabiendo que Él lo sabe todo y lo conoce todo. Entonces, Él conoce la ruta correcta que nos lleva hacia nuestra patria celestial. Y por lo tanto, eso trae paz a nuestro corazón sabiendo que Él es nuestro guía porque conoce perfectamente el camino hacia nuestra patria celestial. Y también dijimos que el guía que necesitamos es aquel que nos honra siempre con su presencia en todo momento, no importa qué momento de nuestra vida estemos pasando, Él siempre va a estar ahí, Él siempre va a estar al lado nuestro. Y también nos va a dar de su gracia, ¿verdad? Llena nuestras vidas con su gracia, con su amor, con su verdad. Y dijimos la semana pasada que hoy íbamos también pues a estudiar que necesitamos a alguien que nos enseñe, un maestro, necesitamos un maestro, pero un maestro verdadero. Y dice la palabra de Dios en Juan 13:13. Jesús dijo, vosotros me llamáis maestro y decís bien, porque lo soy. Eso dice en Juan 13:13. El Señor Jesús le pregunta a la multitud, a los fariseos, aquellos que decían, incluso sus seguidores, ¿verdad? Le decían, maestro, le hacían preguntas y él decía, ustedes me dicen maestro, me llaman maestro. Y dice, y tienes razón en lo que dices, porque yo
lo soy un maestro. Y entonces vamos a leer, para comenzar nuestro estudio, vamos a leer el Salmo 25 del 1 al 10. Voy a leérselos. Dice la palabra de Dios: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estar centrando nuestra atención, nuestro estudio en este salmo, en el Salmo 25 del 1 al 10. Y bueno, hablando, ¿verdad? Dice que desde la antigüedad ha sido necesario, y esto es verdad, hermanos queridos, desde la antigüedad siempre ha sido necesario que haya alguien quien nos instruya, quien nos capacite, quien nos enseñe. Y comúnmente a esas personas se les conoce como profesores, educadores o maestros. No cabe duda que dichas personas han sido de mucha, pero de mucha ayuda para todos nosotros. También la Biblia nos dice que ha sido necesario que los maestros tomaran parte de la enseñanza. Eso nos dice la palabra. Entonces, aquí como introducción estamos diciendo, ¿verdad? Que desde la antigüedad pues siempre ha sido necesario que haya personas que nos enseñen, que nos instruyan, que nos capaciten en determinada actividad para que podamos llevar a cabo la actividad que nos encomienden y las hagamos de manera correcta. Y pues obviamente, ¿verdad? No cabe duda que esas personas, ¿verdad? Que nos capacitan, que nos instruyen, que nos enseñan, indudablemente han sido de gran ayuda para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que nos enseñan. Es más, dentro de la familia, ¿verdad? Desde que un bebé nace, mamá se encarga, papá se encarga de ir enseñando, de ir capacitando a ese bebé en determinadas actividades, le enseñan pues a comer, le enseñan a hablar, le enseñan a caminar, y después cuando el niño ya comienza a tener la edad para ir a los párvulos, al kinder, pues también se lleva, ¿verdad? Para que ahí la maestra le instruya, le enseña, y de ahí comienza su larga carrera, ¿verdad? De ese niño en el ámbito profesional. Pero también la palabra de Dios nos habla de lo necesario que son los maestros y esa importancia que toman en cuanto a la enseñanza. Mira lo que dice Éxodo 18:20. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, aquí fíjate, desde el Éxodo, el Señor le está diciendo a Moisés, ¿verdad? Enséñales todas las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino, diles por dónde ellos tienen que transitar en cuanto a la palabra, enséñales. Y dice, enséñales por dónde deben de andar y lo que han de hacer, lo que a mí me agrada.
el Señor le dio los mandamientos y les dijo, enséñale estas ordenanzas al pueblo, enséñales el camino, cuál es el camino correcto que deben de seguir para que sean aceptos, para que sean agradables delante de mí. Y entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios le da la orden a Moisés que enseñe. Él de alguna manera, aparte de ser quien iba al frente del pueblo de Israel, él les enseñaba, los capacitaba, los iba dirigiendo conforme a la enseñanza, conforme a la dirección de Dios. Entonces él estaba fungiendo en ese momento, no solamente, ¿verdad?, como el gran dirigente que Dios puso delante del pueblo de Israel y de ese gran libertador que Dios puso para el pueblo, para que fuera libertado de Egipto, sino además, él fue capacitado por Dios para que él enseñara al pueblo todas sus leyes, sus ordenanzas y que además le mostrara al pueblo el camino correcto, el camino que a Dios le agradaba y además por dónde debían andar, ¿verdad? Alejándose de cosas inmundas, alejándose de pueblos idólatras. Entonces, Dios nos muestra en esta parte de la Sagrada Escritura lo importante que es alguien que nos enseñe. Y lo vemos, ¿verdad? Como en la palabra de Dios el Señor instituyó, dice que profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, el Señor instituyó a alguien que vaya delante de nosotros enseñándonos y el Señor deposita su Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice también en Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Aquí vemos en este caso, ¿verdad? Está hablando nuevamente Moisés, palabras que probablemente repitió también Josué, que fue quien lo sucedió en el cargo de meter al pueblo a la tierra de Canaán. Hay que recordar que Moisés pues no entró a la tierra de Canaán. Dios solo le permitió, ¿verdad?, desde un monte alto poder visualizar esa tierra maravillosa a la que Dios llevaba al pueblo. Y entonces el que se hizo cargo fue Josué. Y entonces Moisés decía, mira, yo les he enseñado los estatutos y decretos como Jehová mi Dios me lo mandó. Dice, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Moisés les dice, yo les he enseñado todas las ordenanzas y los decretos, los estatutos de Dios, tal y como él me los dio, para que tú los pongas por obra en la tierra que el Señor nos está dando, que es la tierra de Canaán, donde ustedes van a entrar, donde van a estar ahí y que la van a poseer. Es necesario que ustedes tengan reglas de conducta correctas conforme a la moral de Dios, que es perfecta. Dios quería que fuera un pueblo diferente a todos los demás pueblos, que fuera un pueblo que diera un buen testimonio. Por eso Dios les dio estatutos, les dio decretos, y esos decretos y estatutos, amados hermanos, permanecen vigentes hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, esas reglas que el Señor estableció, esas reglas morales, el Señor las estableció para que nosotros también los sigamos, porque Él quiere que donde quiera que nosotros vayamos, seamos diferentes, con una mentalidad que dice la palabra, con la mente de Cristo, y haciendo y poniendo por obra la palabra. Entonces, seremos diferentes. Y vamos a ver en esta lección del día de hoy, ese maestro que necesitamos. ¿Por qué Jesús es el maestro que necesitamos? Primeramente, como punto número 1, necesitamos un maestro como Jesucristo, porque solamente en Él podemos estar satisfechos, ¿verdad? Necesitamos un maestro que nos haga estar
satisfechos. Mira, volvamos a leer lo que nos dice el Salmo 25 del 1 al 3 y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Fíjate lo que dice aquí, algo bien maravilloso. Dice aquí que necesitamos, ¿verdad? Un maestro que nos haga sentir satisfechos. Y aquí en el Salmo 25 estamos viendo, dice el salmista, dice David, en ti, oh Jehová, levantaré mi alma estará confiada totalmente en ti, yo confío en ti, oh Jehová. Dice, además dice, no sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Y luego dice en el número 3 algo bien importante, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Todos los que esperamos en Dios, hermanos, en el verdadero Dios, en Jehová de los ejércitos, y que hemos puesto a Jesús como nuestro amado Salvador, le hemos recibido como Salvador y Señor de nuestras vidas, jamás seremos avergonzados, siempre y cuando caminemos sobre las pisadas del Maestro. Porque si hemos recibido a Jesús, estamos confiando en Dios, pero andamos en la vida loca, hermanos, seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque muchos probablemente a los que les hemos predicado la palabra y que nos vean en un estilo de vida vergonzoso, se burlarán de nosotros, hermanos. Porque entonces dirán, pues no que tú confías en Dios, no que tú ya habías sido perdonados tus pecados y que ya eres diferente. Seremos avergonzados por nuestros comportamientos incorrectos, hermanos. Pero si andamos sobre las pisadas del Maestro, haciendo lo correcto, jamás, hermanos, jamás seremos avergonzados. Y dice aquí, para cerrar el versículo 3, dice, serán avergonzados solamente los que se rebelan sin causa. Todos aquellos que no quieren nada con Dios, que son rebeldes, que son contumaces, esos serán avergonzados. Entonces, aquí todos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, hemos aprendido muchas cosas, pero a pesar de todo eso, no encontramos satisfacción. Cuando nos convertimos en personas religiosas, hermanos, es entonces cuando no encontramos satisfacción, cuando nos sentimos vacíos. Pero cuando recibimos verdaderamente el evangelio y lo desmenuzamos y lo devoramos, es ahí donde está el cambio, amados hermanos. Nuestra preocupación es tener un maestro que nos deje satisfechos, ¿verdad? Cuando a veces recibimos, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, pero continuamos en nuestra vida diaria y vivimos, como decía yo hace un momento, la vida loca, pues nos volvemos religiosos, hermanos. Ese tipo de persona religiosa que cree que porque cada domingo va a la iglesia, ya tiene ganado el cielo. Que porque esa persona, ¿verdad?, es una persona que no falla un domingo, pero que durante la semana tiene comportamientos vergonzosos, entonces se vuelve una persona religiosa. Pero cuando hemos recibido el evangelio y verdaderamente lo abrazamos y lo vivimos, hermanos, lo ponemos en práctica, entonces en nuestras vidas viene el deseo de tener un maestro que nos deje satisfechos, que verdaderamente nos dé el evangelio correcto. Y el único maestro que puede hacer eso es Jesucristo, porque sus enseñanzas son verdaderas, porque sus enseñanzas son vida, hermanos.
Y para no buscar por otras fuentes, nos vamos a la Biblia. La Biblia es la que nos va a dar las enseñanzas del gran Maestro Jesucristo, de nuestro gran pastor, de nuestro gran guía. Y mira lo que dice Isaías 30, del 1 al 2, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su fuerza en la sombra de Egipto. Fíjate qué tremendo lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Isaías del capítulo 30 del 1 al 2. Voy a volvértelo a leer porque es un extracto de la palabra de Dios en la que el Señor nos habla duramente. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Fíjate qué tremendo aquí el Señor dice: ay de aquellos pobres hijos que en lugar de buscar mi consejo, buscan el consejo en otra parte. Y además dice, además de eso dice, para cobijarse con una cubierta y no de mi espíritu. Hay de aquellos que están buscando, ¿verdad? Hoy es muy común escuchar, ¿verdad? Es que yo estoy bajo la cobertura de fulano, bajo la cobertura de sutano, porque sucede que ahora le damos más importancia a tener cobertura de X o Y que de estar bajo la cubierta, bajo el Señor, bajo su providencia. Estamos más preocupados por agradar a aquel que es nuestra cubierta espiritual que buscar el Espíritu de Dios, que es el que nos enseña, que Él es el que nos lleva a toda verdad. Y dice, añadiendo pecado a pecado. Porque en lugar de buscar la dirección de Dios, estamos buscando más la dirección de esa cubierta espiritual que ahora es tan común y tan famosa, ¿verdad? Esas personas que dicen, ¿verdad? ¿Bajo qué cubierta espiritual estás? ¿Verdad? ¿Quién es tu cubierta espiritual? Ay, no, pues no tengo. Ah, no, pues es que tú estás en desobediencia. Y muchas veces, hermanos, hay más temor sobre esos, pues títulos que ahora les ponen a las diferentes iglesias, ¿verdad? En lugar de estar buscando a Dios y estamos constantemente, dice la palabra, que cuando hay ese tipo de cristianos que están buscando siempre una cobertura espiritual de X o Y, están más preocupados por tener esa cobertura de fulanito que es un mega predicador y el profetita fulano, y en lugar de buscar la cobertura de Dios, la cobertura de Jehová, dice, en lugar de buscar consejo, de buscar su guianza. Y dice aquí, además de que agregan pecado a pecado con esas iniquidades, porque estamos buscando la dirección del hombre en lugar de la dirección de Dios. Y dice que se apartan para descender a Egipto. Dice que se apartan y descienden nuevamente al mundo, al pecado, y no han preguntado de mi boca, dice. No han preguntado, no me han consultado, no han querido escuchar lo que yo quiero decirles para fortalecerles dice, para fortalecerse, fíjate nada más, dice, para fortalecerse con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y aquí, pasándolo a nuestro tiempo actual, hermanos, dice aquí que se apartan
para descender a Egipto. Egipto es un tipo del mundo, del pecado, hermanos. Y dice, y no han preguntado de mi boca. Sin embargo, bajan a Egipto, bajan allí al mundo para fortalecerse con la fuerza del faraón. El faraón en este caso viene siendo, ¿verdad?, el príncipe de este mundo, Satanás, y poner su esperanza en la sombra de Egipto y poner su esperanza en este sistema, en este mundo tan lleno de corrupción, tan lleno de maldad, tan lleno de tantas cosas que ofenden a Dios, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y por eso dice aquí, ¿verdad? No es necesario que busquemos otras fuentes. Dice que es triste ver a mucha gente que en el aspecto religioso andan siempre buscando algo halagador a sus oídos. ¿Te acuerdas que ya habíamos estudiado esto, verdad? De los falsos maestros, que a veces hay mucho cristiano, ¿verdad?, que busca esos falsos maestros para que les endulcen el oído con una palabra falsa, con una palabra que no viene de Dios. Para que nuestros enemigos no se burlen de nosotros, pues sería penoso que habiendo dejado la religión antigua, ¿verdad?, la religión tan conocida, ¿verdad?, la religión tan popular en nuestro país, dice, esa religión, dice, sería terrible, terrible para nosotros, tremendo, ¿verdad? Para nosotros, que nuestros enemigos, ¿verdad? Los que están buscando ver cuándo caemos y burlarse de nosotros, sería tan penoso para nosotros, dice, que alguna vez dejamos esa religión, esas costumbres y esa vida pecaminosa y que ahora estuviéramos en peores condiciones. Es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Por eso es que dice en el versículo número 2, Dios mío, en ti confío y no sea yo avergonzado. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme, aumenta mi fe, Señor, que no haga lo incorrecto delante de tu presencia para que yo no sea avergonzado. Porque dice aquí nuestro estudio que sería tremendo, pero muy tremendo, ¿verdad?, si nosotros andamos buscando otras fuentes de enseñanza que no sea la Sagrada Escritura, donde vamos a encontrar seguridad con las enseñanzas de Jesucristo, ahí no nos vamos a perder, hermanos. Pero si andamos buscando otras fuentes, lo único que vamos a encontrar es que nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar y entonces sería terrible que nuestros enemigos que nos conocen y que nos conocieron como éramos antes y que habíamos salido de la religión, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, que domina de alguna manera nuestro país, ¿verdad?, esa religión y de esas costumbres paganas y además, dice, ¿verdad?, de una vida tan llena de pecado y que la gente nos conoció, que hubo una transformación en nuestras vidas y que de repente por andar dando tumbos, buscando otras fuentes de conocimiento que no es la palabra de Dios, nos vamos a extraviar. Y dice, ¿verdad?, que entonces ellos se van a burlar de nosotros cuando nos encuentren en un estado peor del que antes estábamos cuando nos conocieron. Porque entonces vamos a estar peor, porque ya conocimos la verdad y queremos seguir ensuciándonos, metiéndonos en el lodo. Por eso es que dice que, Señor, ayúdame a mantenerme en ti, yo confío en ti, ayúdame, Señor, para que yo no caiga y no sea avergonzado y no se burlen de mí. Y para que no seamos confundidos, porque la confusión es muy peligrosa, hermanos. Por eso, el maestro que necesitamos debe de dejarnos satisfechos con su enseñanza. Y esa enseñanza, hermanos,
que podemos y que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro fortalecimiento espiritual, solamente la vamos a encontrar, hermanos, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios que es verdadera, que es un libro que no fue escrito por cualquiera. Es un libro, como ya un día lo estudiamos, ¿verdad? Que está lleno de la palabra de Dios. Que cada palabra que está escrita en este libro salió del corazón, de la mente de Dios para sus hijos, para que recibiéramos enseñanza, para que no andemos dando tumbos en este mundo, sino que el Señor Jesús, antes de partir, nos advirtió de muchos peligros y nos enseñó cómo contrarrestar al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo de una manera magistral cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Imagínense qué osadía. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Y aún así se atrevió a querer tentar a Jesús. Pero Jesús, lleno del Espíritu, con la palabra de Dios, esgrimió cada ataque del enemigo con la palabra, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Satanás huyó de su presencia. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos fortalezcamos con la palabra, que la estudiemos, que la comamos, hermanos, que la saboreemos. Y que a través del Espíritu Santo, el Espíritu nos vaya enseñando el camino, vaya abriendo nuestro entendimiento para que cuando venga el momento de la tentación, podamos esgrimir la palabra de Dios con autoridad y con poder, como lo hizo Jesucristo. Amén. Él es el único que puede mantenernos satisfechos con la palabra de Dios, porque su enseñanza no trae contradicción. Su palabra es perfecta. La palabra de Dios, te he dicho, que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay contradicción alguna. Y que cada cosa que está escrita en la palabra sea cumplido tal y cual el Señor nos dijo. Amén. Número 2. Ese maestro que necesitamos debe conocernos a la perfección. Debe conocernos totalmente. Un maestro humano puede conocer mucho en relación a la gente en cuanto a sus alumnos, ¿verdad? Pero tiene límites, pues no conoce el interior de cada gente. El maestro que necesitamos es diferente. Mira lo que él debe de saber. Ese maestro que nosotros necesitamos debe de saber lo siguiente. Acabo de decirte que un maestro humano, ¿verdad? Un maestro que conocemos, todos aquellos que hemos pasado por la escuela, ¿verdad? Conocemos al profesor, al maestro, y por grandioso que sea el maestro y que sea un maestro que domine su materia de manera extraordinaria, pues sí, conocerá a sus alumnos, pero únicamente pues por decirlo de alguna manera, los conocerá a medias, ¿verdad? Porque él jamás podrá conocer lo que hay dentro del interior de cada uno de sus alumnos. Y me estoy refiriendo a lo que hay en su corazón, a lo que hay en su mente. Entonces, él podrá hacer cosas extraordinarias enseñando su materia de una manera muy buena, pero hasta ahí quedará. Pero el maestro que tú y yo necesitamos, hermanos, tiene que ser uno, dice aquí, ¿verdad? Dice, el maestro que necesitamos debe saber que somos insuficientes, hermanos, para encontrar por nuestra propia cuenta el camino a Dios. Y sobre todo, el camino que Dios ha trazado.
y que es el camino del amor, el camino de paz, el camino de humildad y el camino de santidad, el camino de la perfección, el camino de la verdad, el camino que nos lleva a nuestra patria celestial, hermanos. Entonces, ese maestro que tú y yo necesitamos en el ámbito espiritual debe de saber que nosotros somos insuficientes, no tenemos la capacidad para encontrar el camino que nos lleva a Dios, y mucho menos el camino que Dios ha trazado para nosotros, y que es un camino de amor, de paz, de humildad, de santidad, de perfección, de verdad, de vida. Ese maestro que tú y yo necesitamos debe de saber eso, y nuestro amado Jesús lo sabe. Él sabe que somos insuficientes, por eso vino a morir por ti y vino a morir por mí. Y vino a morir por toda la humanidad, para todo aquel que quiera. Todavía hay oportunidad para que venga a este maestro que le enseñe el camino a la eternidad. Este maestro que necesitamos debe de saber que somos totalmente insuficientes para caminar por la senda del Señor. Mira lo que dice Juan 15:15. Dice la palabra de Dios: yo soy, y estas son palabras de nuestro amado Jesús. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya estudiamos esta parte de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, este maestro debe de saber que somos insuficientes para caminar por las sendas del Señor. Y este maestro es el único que nos puede llevar a caminar por la senda del Señor en fruto abundante. Solamente este maestro nos puede llevar a tener esos cestos rebosantes de los que ya estudiamos, de ese fruto que el Señor espera de ti y de mí, pero siempre que estemos tomados, asidos de su mano. Si nos soltamos, hermanos, dice el Señor, nada vas a poder hacer separado de mí. Necesitas permanecer en mí. Y permanecer, decíamos en nuestros estudios anteriores, quiere decir estar ahí, no separarnos, no alejarnos, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir caminando sobre las pisadas del maestro. Y aunque los cocolazos se vengan duros, no alejarnos del camino, porque ese es el único camino que nos va a llevar a la eternidad, al caminar por las sendas del Señor de la manera correcta. El maestro que tú y yo necesitamos debe de saber que no es posible encontrar la verdad solos. Por mucho que se afane el hombre sin Dios, siempre estará en la mentira. Así es, amados hermanos. Es imposible que tú y yo encontremos la verdad solos. No la vamos a poder encontrar. Por mucho que nos afanemos, sin Dios no lo podremos hacer, hermanos, porque siempre estaremos en la mentira. Mira a tu alrededor y ve cuánta gente que se afana por sí solos en buscar la verdad. Hemos visto incluso noticias fatídicas, como ese hombre, ¿verdad?, que se decía un elegido de Dios y que hizo que muchas personas se quitaran la vida creyendo que suicidándose iban a estar con Dios. Por falta de entendimiento, hermanos. Porque en lugar de buscar a Dios, estamos más atentos de buscar al hombre. Y el hombre es imperfecto. El hombre necesita de la guianza de Dios. Entonces encontramos que por más que busquen, y así como eso podemos ver, ¿verdad?, esas sectas que se han levantado y que han terminado
que han terminado de manera fatídica porque han tergiversado la palabra de Dios, la han torcido, y que por falta de entendimiento, de no escudriñar las escrituras, las personas se dejan guiar por hombres que tuercen la palabra y la acomodan conforme a su conveniencia. Muchas sectas que se han levantado y que se siguen levantando, hermanos, y que han terminado de manera fatídica. Entonces siempre van a estar en la mentira mientras no estén escudriñando la escritura y buscando la dirección de Dios. Y para esto, hermanos, necesitamos primero arrepentirnos del pecado delante del Señor, venir a las presencia de Jesús, doblar nuestras rodillas, arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, decirle al Señor Jesús, Jesús, perdona mis pecados, limpia mis pecados con el derramamiento de tu sangre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando somos perdonados, hermanos, recibimos el Espíritu Santo. Es el sello que nos distingue como apartados de Dios. Y dice, este me pertenece. Y a partir de ese momento, hermanos, nuestra responsabilidad como hijos es comenzar a alimentarnos con la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios recibamos esa fortaleza, esa enseñanza y podamos descubrir la mentira. Cuando alguien venga, te decían estudios pasados, cuando alguien venga y nos quiera endulzar el oído con algo, podamos distinguir a través del Espíritu Santo que esa palabra no viene de Dios, porque no viene de acuerdo a los lineamientos de Dios. Pero si nos conformamos nada más con lo que nos dice el que está ahí enfrente, y a todo le decimos amén, hermanos, nos van a llevar al precipicio, porque son ciegos, guías de ciegos. Mira lo que dice el Salmo 127:2. Dice la palabra de Dios, por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Entonces, dice aquí que es por demás que nos levantemos de madrugada, hermanos, y que nos vayamos tarde a dormir, y que además comamos pan de dolores, que estemos sufriendo, que nos estemos dando golpes de pecho. De nada nos va a servir si ese pan que recibimos no viene de nuestro Señor, si viene de alguien extraño. Amén, entonces entraremos en un letargo, hermanos. Amén. Ese maestro que tú y yo necesitamos, necesita saber. Debe saber que necesitamos la salvación de nuestra alma y que también debemos saber en qué forma podemos lograr esa salvación. Pues solo por los medios humanos no lo vamos a lograr, no es posible. No hay una fórmula para que tú o para que el pecador se salve. No hay una fórmula especial. Sin Dios no la hay. De modo que el maestro que necesitamos debe de conocer cuáles son nuestras necesidades materiales y espirituales, pero también sabe cuál es la solución. Amén. Entonces, fíjate lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Dice que el maestro que nosotros necesitamos debe de conocernos a la perfección. Y Él nos conoce a la perfección porque Él es nuestro hacedor. Él es Dios. Él conoce a su creación y Él sabe cómo nos formó. Él sabe dónde nos alejamos de Dios. Él sabe que necesitamos, que somos insuficientes para caminar por nuestra propia cuenta y buscar a Dios. Ese maestro que es Jesús sabe que no podemos caminar por las sendas del Señor por nuestra propia cuenta, porque nuestro pecado nos va a llevar siempre
al lado contrario del camino. Él sabe que no podemos encontrar la verdad solos, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de Él para poder encontrar esa verdad. Porque de otra manera, siempre, cualquier camino que busquemos sin Dios, nos va a llevar a la mentira. El maestro que necesitamos, Él sabe. Nuestro amado Jesús, que es nuestro maestro, Él sabe que necesitamos la salvación de nuestra alma. Y que también Él sabe cómo la podemos lograr. Él sabe que el hombre es pecador y que necesita ser salvado. Y también sabe cómo lograr que este hombre logre la salvación. Porque por medios humanos, hermanos, te decía yo en estudios pasados, no hay un limbo, no hay un purgatorio, no hay otro medio, no lo hay. No hay Virgen María, no hay Virgen de Guadalupe, no hay Papa, no, todos ellos son pecadores también y necesitan de un Salvador. María, aunque fue un vaso escogido de Dios, era una mujer virtuosa, pero necesitó de un Salvador, necesitó ser salvada porque ella también descendía de Adán y por lo tanto necesitaba un Salvador. El Papa necesita un Salvador. Él no puede, no tiene la autoridad para perdonar pecados. El único que tiene la autoridad es Jesús para perdonar pecados. No hay nadie. No lo hay, hermanos. No podemos pedir a través de alguien porque no vamos a recibir la respuesta correcta. Vamos a recibir mentira. Pero si nos acercamos a Jesús, Él es el único que puede perdonar tus pecados, amigo que me escuchas. Él es el único que puede perdonar tu pecado, porque Él es un Dios omnipotente. Él es un Dios omnisciente. Todo lo sabe. Él es un Dios omnipresente, que cuando tú clames ahí va a estar. No es necesario que te inclines delante de una imagen, porque Él está, Él te escucha. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Cuando tú vengas a arrepentirte delante de Dios, estará ahí Jesús escuchándote para perdonarte, para anotar tu nombre en el libro de la vida. Deja de buscar otro medio, porque el único maestro que conoce nuestras necesidades es Jesús. Él nos creó, Él nos formó. Por lo tanto, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe, amigo que me escuchas, que tú tienes necesidad de que sea salvada tu alma del infierno. Él lo sabe y Él tiene el poder para salvarte. Si tú te arrepientes con un corazón verdaderamente arrepentido y le dices, Señor, perdóname porque te he ofendido, Él te va a perdonar. Y a partir de ese momento, amigo, serás anotado en el libro de la vida. Y además, te dará la potestad de ser llamado ahora hijo de Dios. Y si hijo, también heredero, juntamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces, además de que nos conoce, que sabe, Él sabe que necesitamos la salvación, también sabe cuál es la solución, cómo lograrlo. Necesitamos un maestro que conozca a la perfección sus enseñanzas. Amén. Dice del 6 al 10. Mira cómo dice del 6 a 10 en nuestro Salmo 25. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Amén.
Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará los caminos a los pecadores. Él enseñará a los pecadores el camino, hermanos. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Fíjate cómo concluye en el 10, ¿verdad? Dice que Él enseña a los mansos su carrera. Y dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y son verdad, pero para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, dice que el maestro que tú y yo necesitamos es aquel que conozca a la perfección sus enseñanzas. Y acabamos de leer que todos los caminos del Señor, toda su enseñanza, dice aquí, es perfecta. Dice que Él, dice, aquí dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Si un maestro no conoce plenamente la materia que va a enseñar, no tendrá el éxito que desea. El maestro que se necesita no solo debe de teóricamente conocer sus enseñanzas, sino también en la práctica. También en la práctica. Dice aquí nuestro estudio que el maestro que tú y yo necesitamos es alguien que conozca sus enseñanzas a la perfección. Dice nuestro estudio que un maestro, humanamente hablando, si no conoce a la perfección la materia que va a dar, pues va a ser un fracaso, ¿verdad? Porque de repente alguien le va a preguntar algo y no va a tener la respuesta correcta por falta del conocimiento a profundidad de su materia. Y dice que por lo tanto, el maestro que tú y yo necesitamos, el que nos guíe por este mundo tan lleno de maldad, es un maestro que conozca sus enseñanzas a la perfección y que no solamente las conozca en teoría, sino también en la práctica. Y ese maestro indudablemente es Jesús, que conocía sus enseñanzas y no solamente en la teoría, sino en la práctica, porque él las practicaba. Practicaba la piedad. Esas eran sus enseñanzas, la piedad. Y la piedad es la devoción a las cosas santas. Y él conoce a la perfección eso. Él practicaba ese tipo de piedad, de consagración, de veneración a lo santo, a lo perfecto. También la enseñanza de la misericordia, que es una virtud que nos inclina a ser compasivos. ¿Y quién no conoce a Jesús que practicaba la misericordia de una manera extraordinaria? Otra de sus enseñanzas era la vida moral del hombre, o sea, con respecto a su comportamiento moral. Jesús fue un hombre extraordinario que nunca pecó, ni de hecho ni de palabra. Y esa fue la enseñanza que el Señor nos dio, una vida moral correcta, conforme a los lineamientos de Dios. También otra enseñanza que Jesús daba era la bondad. Y la bondad, amados hermanos, es la inclinación a hacer el bien, a hacer lo correcto,
hacer siempre lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada, aunque a nosotros no nos agrade, hacer lo correcto. Y Jesús siempre hizo lo correcto, hizo el bien, hizo lo correcto. Él enseñó el camino hacia el cielo, porque cada una de estas enseñanzas eran escalones que llevan al cielo, hermanos. Cuando los practicamos es ir caminando rumbo a nuestra patria celestial. Él nos enseñó, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y también enseñó la enseñanza del juicio. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que aplica juicio, y un juicio verdadero. Dice la palabra, ¿verdad? Si hiciste el bien, serás galardonado, pero si hiciste el mal, recibirás conforme a tus obras. Amén. Él también enseñó en eso. Dice en el versículo 9, encaminarás a los humildes por el juicio, por lo correcto, por lo que tú has establecido, y enseñarás a los mansos su carrera. Amén. En conclusión, después de haber considerado este estudio, concluimos que el maestro que necesitamos es el maestro de maestros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Que Él sea el que nos instruya cada día, a cada momento de nuestras vidas, y que a cada momento Él es el único maestro que puede satisfacer nuestras inquietudes. Él es el único, hermanos, que puede disipar nuestras dudas. No hay una pregunta que asalte nuestras vidas que no encontremos respuesta en su palabra. Siempre vamos a encontrar respuesta en su palabra. Él conoce a la perfección a sus alumnos, a sus seguidores, a sus discípulos, y Él con la palabra disipa toda inquietud, toda pregunta. No hay una sola pregunta que se quede sin respuesta cuando vamos a la Sagrada Escritura. Él es el único que puede satisfacer toda inquietud que tengamos. Él es el único que nos conoce a la perfección, y también es el único que conoce su enseñanza verbal en la acción, porque Él puso en acción, Él puso por obra cada una de sus enseñanzas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 4, del 13 al 14. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira en el mismo capítulo, pero del versículo 16 al 19, dijo Jesús: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque dice aquí, ¿verdad? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Este texto, hermanos, último, esta parte de la Sagrada Escritura última que leemos, nos habla de que el Señor lo sabe todo. Él estaba hablando, ¿verdad?, con la samaritana, y le dice: ve y háblale a tu marido. Y esta mujer le contesta: Señor, no tengo marido. Y le dice el Señor, ¿verdad? Bien dicho, has dicho verdad, no tienes marido, porque has tenido 5, dice aquí, ¿verdad? Dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y esta mujer se asombra y le dice: ¿cómo? ¿Cómo es que tú sabes? ¿Cómo es que me conoces? ¿Verdad? Dice: esto has dicho con verdad. Y la mujer le dijo:
quedó tan sorprendida que dijo, Señor, a mí me parece que tú eres un profeta, que conoces mi vida sin ni siquiera conocerme. Y no sabía, todavía no entendía que estaba hablando con el profeta de profetas, que es el Señor Jesucristo. El maestro de maestro que tú y yo necesitamos es Jesucristo, y que podemos confiar en Él con nuestros ojos cerrados, y que podemos confiar que cada pregunta, cada cosa que asalte nuestras vidas, el Señor siempre nos dará una respuesta. Él nos enseñó, que no solamente enseñó, sino además lo puso por práctica. Y Él quiere que sus alumnos, sus discípulos, que tú y yo andemos en las mismas enseñanzas, que no solamente les hablemos a otros de ellas, sino también las pongamos por obra. Hasta aquí, amados hermanos, nos quedamos en nuestra lección. La semana que entra, si Dios nos presta vida y salud, nos vemos aquí nuevamente a través de esta estación Radio Jaí 104.3 FM, y estaremos hablando del perdón que necesitamos. Este estudio va a estar maravilloso. Amigos que nos escuchan, este estudio va a estar fantástico. También para ti, hermano, también para ti va a ser importante, porque va a fortalecer nuestra convicción del perdón que hemos recibido, y les vamos a hablar a nuestros amigos cuál es el perdón que necesitan. Hasta aquí nos quedamos. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, por haber enviado a Jesús, porque Él es la guía que necesitamos. Él es el guía que necesitamos. Él es un guía extraordinario que conoce el camino a la perfectamente, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Él conoce perfectamente el camino que nos lleva allá, a nuestro hogar eterno, al hogar celestial. Él lo conoce y Él nos lleva por un camino seguro, por un camino correcto, Señor, siempre que estemos permaneciendo en Él. Padre, Él es el maestro que necesitamos, porque no solamente dio enseñanzas, sino además esas enseñanzas Él las vivió en carne propia, Señor. Gracias, porque ahora nosotros podemos confiar en este guía que es Jesucristo, en este maestro que es Jesucristo. Y la semana que entra, Padre, estaremos viendo el perdón que necesita el perdido, y que también este precioso maestro Jesucristo puede dar. Te doy gracias en esta tarde, Señor. Te doy gracias por mis hermanos en la fe, por los amigos, Señor, que cada lunes nos favorecen, Señor, escuchando este mensaje, Padre, esta enseñanza. Te doy gracias por su vida, los bendigo, Señor, en tu nombre. Y también, Señor, te doy gracias por nuestro hermano Héctor y su esposita Gisela, Señor, bendice sus vidas, Señor. Derrama sabiduría de lo alto, Señor, para que ellos sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación de radio, Señor, para que tu nombre, para que tu palabra, Señor, se propague, Señor, para que más y más gente, Señor, esta palabra alumbre al perdido, Señor, y vengan a tus benditas plantas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que servimos, Señor, en esta estación, Señor, propagando tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, sigas, Señor, poniendo tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor, y que, Padre, cada día tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, Señor, para que hablemos tu palabra como está escrita, Señor, no como nosotros pensamos o creemos, sino como está escrita, Padre, porque tu palabra tiene poder y autoridad, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, y su esposita, señora Diana Herrera Ortiz. Yo te pido, Señor, una bendición especial, Señor, para ellos, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, de sanidad, Señor, sobre sus cuerpos, Padre, Señor, que toda dolencia, Dios mío, que haya en su cuerpo, Señor, que toda enfermedad que pueda estar en ellos, Señor, en tu nombre, Padre. Yo te pido que tú, Señor, si es tu voluntad, Señor,
sean sanados, Padre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Es un honor para mí servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Nos despedimos de este tiempo, Señor, mas no de tu bendita presencia, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, nos despedimos y no sin antes, amados, de invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, y nos encontramos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Allí estamos, amados hermanos, alabando y glorificando al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo, nuestro amado y querido Salvador, y su Espíritu Santo, que ha derramado en nuestras vidas. Por ahí me encantaría verte. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, te envío un abrazo muy afectuoso, pero también con mucho respeto, ahí donde te encuentres. El Señor te bendiga. Mientras tanto, el Señor que te guarde. Bendiciones.